El tema, la fe de los demonios. También le quería llamar los dos tipos de fe, porque hay dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe que te condena. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Hay una fe que está viva, deducimos a través de este versículo, pero hay una fe que está muerta, que no sirve. Lo que es muerto apesta. Lo que está muerto no tiene movimiento, no tiene acción. Esa fe Dios no la quiere, ni siquiera la acepta. Esa fe ni siquiera proviene de Dios. El diablo siempre ha querido imitar y engañar al hombre, imitar a Dios y engañar al hombre. Todas las cosas que hace Dios, el diablo es un maestro de la mentira y engaña al hombre haciendo una imitación barata de lo que Dios quiere hacer en el ser humano, en el hombre, en la humanidad. Por eso es que hoy vemos en la iglesia que muchísimos cristianos están engañados, que muchísima gente que va a diferentes templos se engañan. ¿Por qué? Porque el diablo es un maestro de la mentira e imita lo que Dios quiere hacer en la humanidad. Y así como Dios produce una fe y nos da una fe que salva por la obra del Espíritu Santo, la regeneración que tenemos, así también el diablo produce una fe, pero una fe muerta. Una fe muerta es aquella que tú ves en aquellas personas en la religión tradicional, en la iglesia católica, y que tú les preguntas y dices: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es uno? ¿Crees que Dios existe? Y ellos te dicen: sí, yo creo en Dios. Pero entonces, ¿por qué están sumergidos en la idolatría, en la mentira, en el adulterio? ¿Por qué están llenas las cantinas de religiosos? ¿Por qué están llenos los burdeles de religiosos? ¿Por qué los narcotraficantes tienen, a veces que los vemos en los noticieros, tienen colguijes o cadenas colgando de su cuello, ahí en su pecho, de un Cristo crucificado, de una Virgen María, de un santo? Porque ellos son religiosos, porque ellos creen en Dios. Pero ese creer que ellos manifiestan no es el que Dios espera, y nosotros tenemos que diferenciarnos con una fe viva, con una fe que salve. Entonces hay dos tipos de fe. Está la fe de los demonios, que producen los demonios, que manifiestan los demonios. Y los demonios no se van a salvar. Los demonios están condenados a un fuego eterno, a un infierno de fuego, a una separación eterna de la presencia de Dios. ¿Tienen fe? Podríamos decir que sí tienen fe. ¿Creen en Dios? Podríamos decir que sí creen en Dios. Pero el que crean en Dios nos salva a los demonios. Y así nosotros podemos decir: creemos en Dios, pero esa fe no nos va a salvar. Esa fe es una fe muerta. Es una fe que apesta y es una fe que no da vida eterna, no agrada a Dios. Versículo
18, capítulo 2 de Santiago, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es la fe de los demonios. 1. La fe de los demonios cree en Dios. 2. La fe de los demonios saben que existe Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra y se encuentra con el endemoniado en el panteón, dice la Escritura que el endemoniado le dice a Jesús: sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. La fe de los demonios saben que existe Dios. Sabe que Dios es poderoso. Esa fe también reconocía un poder que los podía echar. Porque llega el momento en que el endemoniado le dice a Jesucristo: danos permiso, ordena que vayamos a ese hato de cerdos. Entonces, número 2, la fe de los demonios también cree en el poder de Dios. Esto es importante. No solamente los cristianos o la fe de Dios creen en el poder de Dios. Los demonios también creen en el poder de Dios. Entonces Jesucristo en ese evento, lo pueden leer en el Evangelio según San Lucas, en ese evento Jesús les dice a los demonios: vayan pues a ese hato de cerdos. Y al instante los demonios salieron de aquel hombre y se metieron en el hato de cerdos, y los cerdos se volvieron locos y se precipitaron hacia el mar. La fe de los demonios, número 3, respeta el poder de Dios. También obedece el poder de Dios. Pero esta es una fe muerta. Es una fe que nos salva. Es una fe falsa, de demonios, así lo dice la Biblia. Es una fe que tienen los demonios. Tú no debes tener esa fe. Tú que vienes a la iglesia, tú que crees en Jesucristo y que has decidido arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida, tú no debes tener esa fe. Número 1, la fe de los demonios. Creen en Dios. Saben que existe Dios. Y 3, respetan la autoridad de Dios. La fe que salva, vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero de una fe que salva. Tener fe en Dios es demostrar tu fe con tus obras. Tener fe en Dios es esperar lo que Él ha prometido. Tener convicción de que tenemos la salvación que ahorita no vemos, pero que sabemos que la tenemos. Eso es tener fe en Dios. Ahora fíjate cómo vamos entrando al tema. Versículo 1, una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperar con dudas no es tener certeza. Tener mis dudas de que me va a ir bien y voy a prosperar en todo lo que haga
y todo lo que yo haga va a ser bendecido por Dios. Tener dudas en eso no es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es estar certero, es tener realmente esa convicción de que lo voy a recibir, de que me va a ir bien, de que Dios me va a dar el pan de cada día. No necesito robar, no necesito sobornar, no necesito hacer trampas, no necesito engañar a mi hermano, abusar de sus errores para poder sacar un dinerito más, porque tengo la certeza que Dios me va a bendecir, porque eso es tener convicción, y esa es la fe que nos salva y que nos da bendición. Tener certeza de lo que estamos esperando y qué esperamos, lo que Dios ha prometido, no lo que el ser humano nos ha prometido. Cuando tú tienes una fe genuina, tú no puedes poner la mirada en el hombre. Yo no estoy esperando qué recibo de mi pastor o qué no recibo de mi pastor. No estoy esperando qué recibo de mis hermanos que vienen a la iglesia. Si yo estuviera esperando algo de ustedes, hace mucho tiempo que yo me hubiera cambiado de iglesia. Que yo no pongo la mirada en lo que voy a recibir de ustedes, porque todos nosotros fallamos, tenemos errores, nos equivocamos, y de esa misma manera tú tienes que poner la mirada en Dios, pero con una convicción de que vas a recibir lo que Él te ha prometido. No voy a estar sometido y sujeto a una mentira, porque si no sostengo esta mentira me corren de mi trabajo. No, tú no necesitas eso, porque eso es dudar de lo que Dios te puede dar. No voy a estar en mi trabajo porque de aquí como, y si no tuviera para que mi familia coma, no voy a estar en mi trabajo, que me implica vivir en pecado. Si tienes una tienda y tú dices, es que la cerveza se vende bien, eso no es tener fe genuina en Dios. Si tú en tu trabajo, si tú en tu casa empiezas a decir, yo tengo que hacer esto, porque si no, no me va bien, entonces tú no estás teniendo una fe genuina en Dios.